Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con Guía de Supervivencia del Extra de la Academia. Continuando con la historia, la hija dorada, Lorette, le había pedido al prota comprarle 2 horas de su tiempo. El prota nos comienza a relatar que la posición otorgada a Lorette Kelchen es la de la heroína oculta. A diferencia de Fenicia Lortele, es tratada como una villana desde el principio, y es un personaje cuyos verdaderos colores son revelados mientras progresaba en el escenario hacia la segunda mitad. En el momento en el que los jugadores comprenden la agonía y la soledad de Lortele, se enfrentan a una elección entre Fenicia y Lortele. La chica continuó llamando la atención del prota, pero este pasó a su lado ignorándola completamente. Pensó que aún así no debía de caer en esa lengua ahora mismo, ya que si entraba al juego que Lortele pretendía entonces perdería el control. La chica continuó abordando al prota preguntándole si acaso podría escuchar su historia por un momento, ya que quería ayudarlo un poco. El prota le dijo a la chica que no tenía que decir cosas que no eran de corazón. La chica preguntó que cómo podría decir eso de su expresión de respeto, afirmando mientras se colocaba en el camino del prota que ella había quedado conmovida con el mayor. Y esto ya que se mantiene aprendiendo incluso en un ambiente tan duro como ese. Por supuesto, no es como si no haya escuchado que era un poco arrogante y egocéntrico, pero eso realmente no le importaba. La chica le dijo que tenía que escuchar su propuesta primero, ya que planeaba darle 3 monedas de oro como depósito. Le preguntó directamente al prota si acaso había sido bastante cercano a la mayor Yannick en estos últimos días o no, entonces ¿podría ayudarla a volverse su amiga? El prota vio las monedas y pensaba que es el dinero que una persona recibiría después de todo un mes de trabajo. Sin embargo, para él eso no era necesario. Le preguntó a la chica si acaso podía comprar incluso conexiones por ser la hija dorada. La chica, intentando meter las monedas en las prendas del prota, le dijo que solamente tenía que tomarlo, ya que ella lo sabía muy bien. Y mientras más esté de su lado, mucho mejor sería para él. El prota pensaba que esa chica parece que ya lo sabe instintivamente. Sabe que estaba involucrada en una batalla política con la princesa Fenicia por el liderazgo de la academia, y que tenía que hacer aliados a partir de ese momento. Fue entonces cuando el prota, sonriendo, le dijo que estaba bien, entonces iban a darse un apretón de manos. Mientras la chica se preparaba para estrechar la mano del prota, pensaba que las personas que han vivido en riqueza toda su vida se rompen fácilmente por un breve periodo de pobreza. Y lo que rompe a los que están arrinconados en esa situación sorpresivamente es tan solo una sola moneda. Por una sola moneda de oro serían capaces de vender a sus propias familias. Por una sola moneda de oro incluso venderían su dignidad y a ellos mismos. Es tan fácil y simple devorar a los que están desesperados. Tristemente así habría sido, notando que en su mano se encontraban las 3 monedas de oro que le había entregado anteriormente al prota, afirmando que el chico le parecía realmente interesante. Enojado, el prota pensaba que si lo hubiese recibido podría haber aligerado un poco la carga que tenía, aunque es una lástima las terribles cosas que pasarían si juntaba a la aplastadora de novatos y a Jenica serían difíciles de imaginar. Debía de evitar a cualquier costo las cosas que podrían cambiar el flujo de la historia original. Esa misma noche, nos comienzan a relatar que incluso con la afiliada actual de Ed, Lortele ni siquiera se sintió ofendida. La chica terminó llegando a donde se encontraba Jenica. Comprendió el rango de interés, ganancia, beneficios y cálculos. Una persona de negocios minuciosa que no deja ni una oportunidad que haya obtenido. Lortele terminaba saludando a Jenica afirmándole que se veían en un momento como ese. Rápidamente se presentó y preguntaba si acaso notaba alguna diferencia cuando tenía el cabello suelto. Nos siguen relatando que, en otras palabras, debe de utilizar la obstinación de Jenica Flylover para hacer que se vuelva su subordinada. Y esto, por supuesto, por su propia voluntad. La chica pensaba que sabía perfectamente que había causado una gran conmoción durante el entrenamiento de combates del otro día. Y eso ya que había utilizado magia intermedia que estaba prohibida. Lortele le dijo a Jenica que había pasado un tiempo, pero quería disculparse si encontraba la oportunidad. Lortele pensaba que quería ver por su cuenta lo genial que era la mayor de segundo año. Jenica le dijo que la herida todavía no se había recuperado. Lortele pensaba que aún así el precio había sido un poco caro. Sujetándose el brazo, le dijo que creía que sanaría pronto, así que no debía de preocuparse demasiado. Seguía pensando que Jenica es como la protagonista en un cuento de hadas, así que si utilizaba la culpa sería mucho más fácil controlarla, ¿no? Jenica le preguntó si acaso las cosas con Ed no habían salido del todo bien. Esto dejó a Lortele bastante sorprendida, la cual le preguntó que a qué se refería.
Jenica le dijo que intentaba evitar escuchar las conversaciones ajenas todo lo posible, pero los espíritus son muy habladores. Vemos en ese momento que Jenica se encontraba rodeada de diversos espíritus. La chica continuaba relatando que casi todas las historias que son compartidas cerca del bosque del norte llegan a sus oídos. Lorte le preguntaba si entonces, ¿acaso habrá escuchado lo que le dijo en aquel momento? Jenica, acercándose a Lortele, le dijo que aún así la sinceridad se dice que es algo que no se puede comprar con el dinero. Además, para ella, la manera de Ed era mucho más conmovedora. Luego de eso, actuando como si nada, Jenica preguntaba si acaso estaba hablando muy arrogantemente, y suponía que estaba siendo demasiado formal porque es la primera vez que la llamaba mayor y estaba algo avergonzada. Lortele pensaba en ese momento que necesitaba revisar la evaluación, mientras que Jenica decidió marcharse de inmediato. Afirmaba que tenía que irse ya que tenía mucho que preparar si quería un contrato con un espíritu de alto rango. Además, había estado recibiendo mucho apoyo últimamente, así que tenía que trabajar mucho más duro. Lortele pensaba que Jenica Failover parecía la protagonista de un cuento de hadas, eso ahora era completamente incorrecto. Jenica terminó llamando la atención de Lortele, la cual se encontraba preguntándose si acaso es una persona que no sabe cómo es el mundo. Estaba absolutamente incorrecta. Jenica se disculpó por lo de la última vez, además había salido muy herida, ¿o no? Lortele pensaba que es una persona que cuando conoce el lado oscuro del mundo aún así mantiene su animada naturaleza. Jenica le dijo que esperaba a que se mejorara pronto, cerrando la puerta detrás de ella y dejando a Lortele sola en ese momento, la cual afirmaba que eso iba a ser difícil. Pero antes, de alguna manera, se veía extremadamente inestable. Así que Lortele dijo que tenía que trabajar mucho más duro. En su habitación, Jenica dijo que el hecho de que estuviesen esperando algo de ella ya de por sí solo era bastante bueno. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en los aposentos del prota. Allí una persona, viendo aquella ropa colgada y el mal olor que tenía, afirmaba que todo eso apestaba. Inmediatamente una gran cantidad de polvo se alzó por el aire, causando que el prota se quejara ya que acababa de colgar toda la ropa. Fue entonces cuando una persona preguntó quién se encontraba allí. El prota la reconoció inmediatamente. Era la sirvienta mayor del salón Ophilis, el mejor dormitorio de Silvania. Y esa chica es Bella Mía. Y así es, era la misma sirvienta que había echado al prota. El chico se acercó allí y le preguntó qué era todo eso. La sirvienta se acercó al prota y le dijo que sabía que estaba allí, ya que la señorita Jenica había hablado mucho del joven maestro Ed. Aún así, ella no sabía que estaba viviendo de esa manera. Aunque le alegra saber que al parecer había sido un buen cambio, el prota le preguntaba si acaso era así. El prota se dio cuenta de que las palabras de Belle estaban fluyendo por sus oídos, y su mirada seguía explorando. Las sirvientas del salón Ophilis son un grupo de élite que realiza a la perfección toda clase de tareas, incluyendo el preparar la comida para los estudiantes. Y lo que había en esa canasta son los ingredientes de la comida de la más alta calidad recolectados en ese bosque por esa élite. Esa es información de alta calidad que no podía ser obtenida en libros. Además, hay un episodio donde Belle Mía afecta el desarrollo. La sirvienta le dijo al prota que no tenía que ser educado, ya que podía tratarla como cuando vivía en el salón Ophilis. El prota le dijo que no quería, pues cómo podía ser grosero con la sirvienta que trabajaba tan duro todo el tiempo. El prota pensó que no había episodio donde Belle Mía tenga una influencia directa. Sonriéndole, el prota le habló sobre la canasta que llevaba en su posesión, pensando que sería excelente que los extras se volvieran mucho más cercanos que antes. Un tiempo después, el sistema notificaba que había escuchado explicaciones de Belle Mía sobre varias bayas, hongos y hierbas comestibles. La producción había sido completada, la artesanía de maestría se había incrementado. Una nueva creación, red de pesca instantánea. La red fue cuidadosamente tejida y sujetada a la rama de un árbol. Después fue bien instalada en el arroyo, fluyendo de manera que no colapsara para que así los peces fuesen capturados y pudiesen mantenerse con vida por unos días. Dificultad de creación 2 estrellas. El prota nos sigue relatando que la carne y el pescado ahora son abundantes y parece que ya casi se había encargado completamente de la comida. Además, utilizando aquella copa ceremonial, el prota la seguía utilizando para calentar el agua. Magia elemental de fuego, ignición, ahora se encontraba en el nivel 10. Magia elemental de viento, hoja de viento, ahora también se encontraba en el nivel 10. El chico pensaba que todavía tenía los 2 hechizos básicos, pero se había mantenido utilizándolos sin descanso, y antes de darse cuenta ya había cumplido con su objetivo de subir sus maestrías a nivel 10. El sistema notificaba al prota de una nueva creación, té herbal. Un té herbal hecha con hierbas de acuerdo a las instrucciones de Vela Maya y olía bastante bien. Dificultad de creación 1 estrella y media.
El prota pensaba que ya que lo utilizaba para cortar leña y cocinar, su eficiencia de supervivencia se había incrementado significativamente. Como prueba de eso, incluso aunque haya terminado todo su trabajo, el sol todavía no se había puesto. Y para ser completamente honesto, se había estado divirtiendo un poco, aunque en ese momento algo terminó llamando la atención del prota, algo que estaba cayendo directamente hacia él. Hasta ahora las cosas parecían ser bastante tranquilas. El prota salió volando por los aires luego de aquella explosión, y mientras se encontraba pegado a algunos escombros preguntaba qué rayos era lo que estaba pasando, su valioso campamento, qué era lo que le había pasado. Fue entonces cuando el prota lo pudo ver con claridad. Lucy se levantaba de entre los escombros afirmando que casi perecía y el prota se encontraba confundido por lo que estaba pasando. Lucy, con una expresión atemorizada, dijo que casi la mataba, a lo que el prota, saliendo de entre los escombros, le preguntó que a qué se refería, preguntándose que qué podría matar a la maga más fuerte del mundo. Lucy le dijo al prota que se trataba de Belle. El prota le preguntaba si de verdad era ella, pero ¿acaso no es una buena persona? Lucy le explicó al prota que solamente se había saltado las clases como de costumbre, pero por alguna razón se puso demasiado sensible por ello, y se acercó con los puños apretados mucho más fuertes de lo normal. Fue tan repentino que tuvo que escapar con teletransportación. Además, pensaba que le iba a doler, pero en eso vemos como todo el campamento del prota había sido completamente destruido. El prota se encontraba enojado pensando en la maestra Belle. Lucy le preguntaba al prota si acaso tenía algo de carne seca, pero el prota terminó dándole un fuerte golpe en la cabeza, afirmándole que, por supuesto, la había mandado a volar a todas las direcciones. El prota se preguntaba qué clase de vida había tenido la maestra Belle en ese momento. Lucy, luego de aquel golpe, se encontraba sobándose la cabeza, mientras que el prota se preguntaba si acaso no tenía magia de protección. La chica le dijo al prota que su poder mágico se había agotado. Fue entonces cuando el prota se acercó a ella y le preguntaba si acaso hablaba en serio. Entonces, primero que nada, se preparó para golpearla una vez más, afirmando que eso era por su casa, que ya estaba muerta, y el siguiente golpe era por su benevolente maestra Bella. Luego de eso, el prota pensaba que ahora necesitaba una casa mucho más sólida. Entonces era momento de construir una nueva casa apropiadamente hecha de madera. Y él, como alguien con una vida realmente ocupada, era beneficioso que consiguiera todo tipo de información que necesitara una vez que llegaba a la biblioteca. El chico se encontraba leyendo libros de información de diseño, materiales necesarios, y el resto solamente era cortar madera y terminar el techo. Fue en ese momento que le dijeron al prota que era hora de cerrar. Además, aquella chica se acercó al prota y le dijo que estaba estudiando con mucho esfuerzo. El prota le preguntó si acaso ya era la hora, disculpándose con ella ya que se había dedicado mucho a la lectura. La chica le dijo al prota que estaba bien, pues cuando veía a alguien estudiando tan concentrado como lo estaba haciendo él, también se motivaba para estudiar. Esta chica es Elka Island, Facultad de Magia de primer año. La chica inmediatamente se presentó ante el prota, el cual pudo notar que por su mirada la chica esperaba que le dijera su nombre de inmediato. Fue entonces cuando el prota, desviando la mirada, le dijo que su nombre era Ed Roth Taylor. Al ver la expresión de la chica, el prota supo que era una reacción bastante familiar. Y como esperaba, su reputación todavía no se había ido. Aunque bueno, solamente había tenido una vida ocupada, así que realmente no había pensado que nada iba a cambiar. La chica llamó la atención del prota y le dijo que él era extremadamente diferente a los rumores, preguntándole si acaso ya lo sabía. Y es increíble que esté leyendo los libros de ciencias que no podían entenderse en tan solo unos pocos días. Incluso ahora había leído más de 6 libros profesionales en una sola sesión. Ella había escuchado que solamente pretendía ser inteligente sin saber nada y suponía que no se podía confiar en todos los rumores. Además, ella conocía a una persona que era tan sincero como él. La chica le dijo al prota que lo estaría apoyando, a lo que el prota terminó agradeciéndole por ello. La chica le dijo que entonces tenía que ir con cuidado, ya que iba a limpiar para luego irse al dormitorio. Pero en ese momento una presión terminó llegando a la biblioteca y el prota preguntaba qué era eso. Incluso la chica no podía comprender qué era lo que estaba pasando, pero aquella presión había hecho caer una de las estanterías que estaba a punto de aplastarla. En eso vemos que el episodio 1 capítulo final estaba iniciando, Incursión de Glasham. Y esta estaba comenzando en ese preciso instante. 11:30, estación temporal frente al centro de estudiantes. Gracias a los esfuerzos de los protagonistas Taylor y sus amigos, bastantes estudiantes pudieron unirse al campamento. Y habían pasado 2 horas desde que había comenzado el inesperado desastre. Allí la amiga de Taylor dijo que la había visto en el libro de magia espiritual. Es un círculo de invocación, que invocaba al espíritu oscuro de más alto rango, Glasha. Una chica dijo que esas son malas noticias y solamente hay una persona con la sensibilidad espiritual suficiente como para invocar a un espíritu como ese. Y hay una gran probabilidad de que ese monstruo sea su enemigo, ya sea que un mayor de segundo año haya perdido el control por el espíritu oscuro.
Tratándose de nada más y nada menos que Jenica Failover, todos los presentes se encontraban en silencio ante lo que estaban escuchando. Una persona dijo que desafortunadamente no es momento para ponerse a pensar de esa forma. Según las palabras de Aylan, la barrera rodea a la academia y es una estrategia que les ayudaría a ganar algo de tiempo. Taylor dijo que si Glashan es invocado habrá muchas víctimas, así que tenían que entrar al centro de estudiantes. El chico ahora forma parte de la facultad de combate de primer año. Un adulto dijo que las personas fuera de la barrera lo notarían rápidamente, y si la Guardia Imperial y los profesores respondían rápido entonces podrían controlarlo. Esta persona es Claire, capitán de la Guardia Real. Allí otra chica la cual tiene el título de entrometida, Elvira Aniston, también se encontraba hablando. La chica dijo que si es la barrera de un espíritu oscuro de alto rango sería muy fuerte y tendrían que resolverlo por dentro. Además, el director Obel no se encuentra presente. Y si todos allí terminaban uniendo fuerzas, entonces ¿no podrían derrotar incluso a un espíritu de alto rango? Una persona respondió rápidamente afirmando que se encontraba en contra, tratándose del sombrío Clevius Nortondale, miembro de la Facultad de Combate y es también de primer año. Atravesar esos espíritus de nivel intermedio y eliminar el árbol espiritual era algo impresionante. Y después entrar al edificio para derrotar a Jenica, eso no tenía el más mínimo sentido. Y además, habían espíritus de alto rango en el interior, y no era uno, sino dos de ellos. El espíritu de fuego de alto rango Takan y el espíritu de oscuridad de alto rango Belofer estaban causando caos. El chico sombrío gritaba que eso era una completa desvivisión, no podían ir directamente hacia ese sitio. Una de las chicas preguntaba si acaso de verdad lo había hecho sola. Incluso si era la mejor estudiante de segundo año, ¿no era demasiado fuerte? ¿Podía manifestar y mantener ese nivel de espíritus e incluso invocar a Glashan? Otra chica dijo que probablemente sea el poder de Belofer, ya que la superior Jenica es solamente la medium de la manifestación, y un espíritu oscuro es el némesis de un hechicero espiritual. Su poder es tan grande que hace que los hechiceros espirituales no puedan controlarlo. De hecho, la razón por la que los hechiceros espirituales mantienen sus mentes puras es porque los demonios intentan controlarlos o serán devorados. Sin embargo, nadie sabe cómo Belofer pudo controlar a Jenica, la cual es la mejor hechicera espiritual de todo el mundo. Uno de los chicos dijo que eso no importaba ahora mismo. Lo importante ahora era decidir su curso de acción en ese momento. Solamente había una persona que podía decidir algo como eso, y era la princesa Fenicia, así que ellas tenía que decirle a todos de inmediato. Fenicia solamente podía observar a los que estaban delante de ella. Pensaba que en una situación donde todos estaban esperando su decisión, de repente las palabras que ese hombre le dijo indiferentemente pasaron por su mente. Lo que le había dicho el prota en aquel momento, ¿cómo podrían compararse sus ganancias y las cargas que llevaba la princesa? La cual también debería de relajarse un poco. La chica pensaba que si tan solo pudiese tener esa tranquilidad, afirmando que la entrada será en 1 hora. Sin embargo, ella y su escolta Claire junto a los representantes de cada clase y los estudiantes de la clase A se encargarían. Solamente aquellos que habían demostrado sus habilidades iban a ir, entonces tenían que terminar de hacer sus preparaciones y preparar su mente. Y ella se encargaría de tomar toda la responsabilidad. Justo en ese momento se acercaron a la princesa anunciándole que habían identificado a la persona restante en el edificio de la facultad. El salón Andrew y el almacén de pociones estaban bajo el asedio y era difícil esperar a que pudieran unirse. La chica entonces dijo que eran los únicos que en verdad podían actuar en esa situación. El chico dijo que además de ellos no pudieron identificar a otros estudiantes. Fue entonces cuando una persona acercándose gritaba que allí se encontraba. La chica corrió gritando que venía de la biblioteca. En la biblioteca estudiantil todavía quedaba una amiga bibliotecaria aprendiz y un estudiante de segundo año. Fenicia le preguntaba que a qué se refería con su amiga, cuál era el nombre de esa chica. Fue entonces cuando la amiga dijo el nombre, Elka Islam. Esto rápidamente llamó la atención de uno de los chicos presentes. Preguntaba si de verdad era Elka. La chica le dijo que por supuesto, estaban estudiando el manejo de los libros mágicos juntas en la clase de bibliotecaria aprendiz. Enojado, aquel chico la dejó a un lado y comenzaba a maldecir, afirmando que tenían que ir a salvarla de inmediato, ya que Elka no tiene la fuerza para poder defenderse. Varias chicas terminaron metiéndose en el camino de Hinks, afirmándole que la biblioteca estaba demasiado lejos. Y además, la prioridad ahora mismo era derrotar a la mayor Jenica, que era la causante de todo ese problema. Otra chica le dijo a Jin que tenía toda la razón. Además, habían dicho que otra estudiante de segundo año estaba con ella en la biblioteca. Entonces, ¿por qué no confiaban los estudiantes por el momento? El chico al escucharlas tuvo que contenerse en ese momento. Fenicia dijo que claramente había dicho que había otra estudiante, ¿o no? A lo que la chica dijo que eso era cierto. Fue entonces que Jin, agitándola de un lado para otro, le preguntaba que qué era lo que estaba escondiendo. Tenía que escupirlo de inmediato. Fue entonces cuando la chica dijo que se trataba de Ed. Era Ed Rothailor.
Comenzando a llorar, la chica se disculpaba, afirmando que ese hombre se había quedado sentado allí hasta tarde, y estaba molesta, así que simplemente dejó a Elka y se había retirado. Y ya todos lo deben de saber, ¿no? ¿Qué clase de persona era Ed? Y además, Elka no es de la clase de persona que le dé importancia a los rumores, así que pero inmediatamente comenzaron a preguntar si de verdad se trataba de Ed. Ese sinvergüenza y la bibliotecaria se habían quedado solos en la biblioteca, eso era algo realmente increíble. Kings ni siquiera podía contener el enojo que sentía en ese momento, todos intentaban controlarlo y hacer que éste se esperara. La chica dijo que eso, bueno, ¿por qué no confiaban en él en esa oportunidad? Al decir eso, todos los presentes ni siquiera dijeron absolutamente nada. Fue entonces cuando Hinks terminó saltando de ese sitio comenzando a moverse a gran velocidad. El chico comenzaba a pensar que si tan solo le tocaban un solo cabello a Elka se las verían con él, mostrándonos cómo en su camino se encontraban un grupo de espíritus. A gran velocidad, el chico terminó derrotándolos a todos mientras gritaba que lo volvería a pedazos, se encargaría de acabar con ese maldito de Ed Rotaylor. El término de la pobreza a la riqueza no es suficiente para describir lo milagrosa que es la existencia de Hinks, la lanza de hierba. Vemos los recuerdos de una persona que se encontraba cazando a un animal salvaje. Teniendo en cuenta el estado de la corteza de los árboles esparcidos alrededor, había pasado alrededor de una hora. Pero finalmente terminó encontrando a su presa más adelante. Las praderas del norte del imperio, una tierra llena de salvajismo donde ni siquiera la voz del imperio puede llegar. Un mundo donde al final del día tenías que comprobar tu propio cuello para asegurarte de que seguía atado. Jinx era descendiente de un pueblo nómada que vagaba por aquellas tierras, y cuando llegó a la mayoría de edad se había separado de su familia. Luego de la cacería, aquella persona pensaba que no tenía idea de cuándo había sido abandonado, ni tampoco por qué fue abandonado, y ni siquiera sabía si alguna vez podría volver a la manada. Había aprendido a decapitar ciervos antes de aprender a leer. Antes de aprender a comprar mercancías, primero aprendió a abastecerse de carne en el camino. No hacía falta decir que era un tipo realmente único y peculiar. Vivía la vida como si fuese una bestia. Pero en eso una persona se le acercó y le preguntó que cuál era su nombre. Esto rápidamente llamó la atención de Hinks. Una chica se encontraba parada justo delante de él. El chico le dijo que su nombre era Hinks. Aquella adorable chica le dijo que era como un lobo de dos patas. Fue entonces cuando Hinks terminó dándose cuenta, por la mirada de aquella pequeña niña, una vida pasada sin fin vagando por las vastas praderas del norte, que hurgaban los cadáveres en el lodo de la carretera. Durmiendo con la luna como su techo, ese chico era un cachorro de lobo que fue abandonado por su manada. Aquella chica le preguntaba a Hinks si acaso se encontraba bien. Fue entonces cuando pensó que en ese tiempo había vivido una vida demasiado solitaria. El día que conoció a su primer compañero de vida, Jinx comprendió de repente el sentimiento de soledad. Elka y su padre lo terminaron acogiéndolo como si fuese parte de su familia, persiguiendo la vida acelerada de la civilización. La vida salvaje se había convertido en un recuerdo lejano en algún momento, y el cachorro de lobo terminó convirtiéndose en un hombre. Pero si es para protegerla, entonces no había nada que ocultar, no había nada que callar. Con gusto volvería a ser una bestia salvaje como lo era antes. Había escuchado rumores sobre ese tal Rotaylor, así que lo sabía perfectamente. Hizo trampa en el examen y además había insultado a la princesa. Y además había acosado a uno de nivel inferior a él. El chico se encontraba corriendo por los pasillos bastante apresurado, pero en eso algo terminó llamándole la atención. En el piso se encontraba tumbado el prota, el cual le preguntó directamente quién era. Jinx le preguntaba que en dónde se encontraba Elka, dónde estaba esa chica y por qué estaba allí ahora. Primero tenía que decirle dónde se encontraba Elka. El prota le dijo que en el piso de lectura número 3. El chico pasó corriendo a gran velocidad golpeando al prota contra una de las paredes cercanas. Abriendo la puerta de forma apresurada le preguntaba a Elka si acaso se encontraba bien, pero fue entonces cuando la vio. La chica estaba tumbada dormida en ese sitio. Viéndola, se encontraba agradeciéndole a Dios de que en serio se encontrara bien. Realmente estaba muy preocupado por su compañera, su primera amiga. Y ahora que lo pensaba, son estanterías que son bastante difíciles de levantar para un hombre adulto. Sin embargo, se habían colocado alrededor de Elka como si trataran de protegerla. Cortinas opacas para bloquear la visión de los espíritus berserker. Además, había una escritura en una de las pizarras cercanas que decía lo siguiente: cuando despiertes, no entres en pánico y quédate en ese sitio. Todo se resolverá probablemente antes del amanecer, así que mantén la calma y bloquea la entrada y no provoques a los espíritus. Piensa en tu seguridad a toda costa y no actúes precipitadamente. El chico luego de ver eso lo comprendió de alguna manera.
Alguien estaba protegiendo a Elka, además había sangre en la prenda que ella tenía puesta. Pero eso no le pertenecía a ella, eso quizás era de solamente una persona. A pesar de estar herido, él mismo ni siquiera se preocupó por su cuerpo. Y fue tan lejos como para proteger a Elka, esa prenda pertenecía únicamente a esa persona, Ezra Taylor. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacer algo como eso? El prota mientras se encontraba recostado pensaba que en serio era un gran desperdicio. Hace 3 horas atrás, cuando ocurrió el ligero terremoto y las estanterías comenzaron a colapsar, el prota había salvado a la chica la cual había quedado inconsciente. El prota comenzaba a decir que aún así tenía suerte de hacer un poco de entrenamiento de fuerza de forma regular, y el episodio había avanzado mucho más rápido de lo que él había imaginado. A juzgar por la runa de invocación, era el comienzo del enfrentamiento de Glasha. Y estaba seguro de que Taylor se encargaría de ello, así que el prota decidió cerrar las ventanas. Ni siquiera debería de estar mirando a un lugar como ese que estaba lleno de personajes claves de la historia, porque no podía dejar que el futuro cambiara una vez más. Aún así, el tiempo era oro, y no podía permitirse quedarse de brazos cruzados. Dentro de poco, los espíritus Berserker de bajo nivel vendrán directamente hacia ese sitio en tropel. Así que debía de bloquear la entrada para que los espíritus Berserker no entren, y aprovechar esa oportunidad aunque sea mínima para poder perfeccionar su refugio. Además, el plan era comerse la asesina que había traído y quedarse toda la noche investigando. Pero justo en ese momento se detuvo a pensar las cosas por un minuto. Lo que hace que los poderes de Jennika sean tan especiales es su alta competencia en comprensión espiritual y conexión espiritual. Y ambas estadísticas crecen a través del contacto con los espíritus. Desde el encuentro con los espíritus en sí es un dominio de su talento. Y para el que ni siquiera podía ver a los espíritus, aumentar sus estadísticas espirituales es casi imposible. Aún así debía de hacerlo. Aún así, Jennika estaba disparando espíritus materializados. Ese evento le pareció un caramelo bastante jugoso, así que no le quedaba más que agradecer por la comida. Mientras utilizaba sus hechizos, el prota pensaba que la velocidad era una locura. Magia de fuego, ignición ahora se encontraba en el nivel 12. Espíritu mágico, colección espiritual nivel 7. Magia espiritual, entendimiento espiritual nivel 7. Ignición había alcanzado el nivel 12, e incluso magia espiritual ya había subido al nivel 7. Solamente le faltaba un nivel más, estaba realmente cerca. Si hubiese llegado a una suma de nivel 15 para conexión espiritual y entendimiento espiritual, entonces un contrato espiritual también sería posible, ¿o no? Aunque bueno, se había empujado hasta el límite, así que un poco más y hubiese sido realmente peligroso para él. Higgs había llegado a ese sitio y le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo. El prota se preguntaba qué era lo que estaba haciendo ese chico en ese sitio, y suponía que no podía hacerse de la vista gorda al verlo descansar en ese sitio por sus moretones. Aunque bueno, realmente no necesitaba mentir por respuesta. El prota le dijo al chico que estaba haciendo entrenamiento, el cual luego de exhalar se preguntaba si acaso eso era en serio lo que estaba haciendo. Y solamente el más ingenuo de los humanos creería algo como eso. El chico le dijo al prota que lo comprendía, y sentía que finalmente entendía el tipo de humano que era. Entonces, ese es realmente el tipo de persona que siempre ha sido, preguntándole al prota si acaso es en serio. Inclinándose ante el prota, llevando a su amiga a cuestas, le dijo a este último que le debía una grande, llamándolo señor Ed. Y cuando el momento llegara, se encargaría de pagarle esa deuda a cualquier precio. El prota recordó en ese momento que Elka es definitivamente la amante de Higgs, y ella era lo suficientemente importante como para hacer una aparición en el escenario, así que se había olvidado completamente de ella, pero ese tipo es amigo de Taylor en el cual confía desde el principio hasta el final de la historia, y ese tipo es extremadamente importante. Así que el prota le dijo que viendo la situación había dejado atrás el centro de estudiantes y había llegado corriendo hasta ese sitio, preguntándole si acaso no era así. Y si había confirmado que Elka estaba a salvo, ahora tenía que hacer lo que se supone que debía de hacer. Tenía que volver al centro de estudiantes. El prota pensaba que no pertenecía a ese sitio. Intentando levantarse le dijo que fuera y ayudara a Taylor. Y si él lo está diciendo, entonces quizás las cosas puedan funcionar. Higgs le preguntó al prota a qué se refería con Taylor. ¿Acaso estaba hablando de Taylor McClure? El prota le dijo que así era, y ese tipo evita a duras penas fracasar. Higgs le dijo al prota que no sabía por qué tenía tan buena opinión de Taylor, y ni siquiera había hablado con él para empezar. El prota le dijo que más que una alta opinión de él era como una cuestión de compatibilidad, especialmente porque el corazón del espíritu avanzado Talca solo podía ser dañado por el elemento Tajo que posee ese tipo. El prota pensaba que en el acto 1 del escenario 9 Taylor aprendía uno de sus movimientos clave.
corte elemental. Para así poder ganar ese episodio, esa habilidad es necesaria. Y si hacía que Taylor utilizara esa habilidad, entonces podría ganar. Kings terminó agradeciéndole al prota por el consejo una vez más. El prota le dijo que no tenía tiempo para algo como eso, así que tenía que moverse de inmediato. Además, él dijo que iba a descansar un rato en ese sitio para luego continuar. Comenzó a pensar que incluso le había dado un gran consejo, así que debería de desarrollarse según la historia original, ¿o no? Aunque en eso se detuvo a pensar por un momento. Recordando lo que le había dicho Jinx, el prota se preguntaba por qué este aún no era amigo de Taylor. En el acto 1 del escenario 9 ocurría la evaluación de fin de semestre. En un duelo, Taylor sufrió unilateralmente, pero aprendió tajo elemental y luego atravesó la magia de Kings. Kings confirmaría su tenacidad y reconocería a Taylor al final, y después de eso ambos se hicieron amigos. Sin embargo, el capítulo final del primer acto había llegado un mes antes de la historia original. Y el acto 1 del escenario 9 ni siquiera tuvo la oportunidad de suceder, así que Kings terminó no siendo su amigo, y Taylor no pudo aprender el tajo elemental. Y ahora mismo nadie en el equipo de asalto puede infligir ningún tipo de daño a Tarkan. Solo que el prota no se había dado cuenta, pero toda la trama ya se estaba desmoronando. Nos encontramos ahora en el centro de estudiantes, la base del equipo de asalto. Kings terminó llegando afirmando que se disculpaba por el retraso y se iba a asegurar de pagar por su fechoría. En eso, la princesa Fenicia le dijo que no tenía de qué preocuparse. Incluso con él allí habrían perdido de todos modos. Nos relatan que el equipo de asalto en el primer intento de invasión habían fracasado abruptamente. El guardia comenzaba a decir que si querían volver a invadir sería mejor conseguir más ayudantes. Y él también planeaba continuar peleando una vez que se desaparezca su dolor de pierna. Le dijeron a Claire que estaba bien, debería de seguir descansando en la base, ya que ni siquiera puede caminar bien. Claire le dijo a Fenicia que si realmente le importaba entonces debía de anular esa orden. La chica le dijo a Claire que ella también tenía corazón, preguntándole si acaso no lo sabía. La chica pensaba que afortunadamente su retirada fue todo un éxito, pero Claire estaba fuera del escuadrón. Y Clevius, el primero de la facultad de combate, también estaba herido. Se preguntó si acaso había una salida de todo eso. La chica dijo que tenían que hacer todo lo posible para eliminar a Tarkan con la gente que tenían y además, pero en ese momento una persona terminó llamando la atención de los presentes. Llegó mencionando que no tenían el tiempo suficiente para ir directamente a por Tarkan. Y a juzgar por el progreso del ritual de invocación, esa cosa estará completa en poco tiempo. La princesa al verlo le preguntaba si acaso por qué se encontraba en ese sitio. El prota pensaba que eso era lo último que quería hacer, pero no tenía más alternativa. Dijo que iban a dividir el equipo de asalto en dos y él tomaría un lado. Él sería a cargo de un bando, pensando que a partir de ese momento tenía que intervenir en la historia. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que a 10 comentarios aleatorios de este video los estaré saludando para el próximo. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.